¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. La historia de José Juan Macías, conocido por todos como JJ Macías, es una de esas que parecen sacadas de una película de drama deportivo, con momentos de gloria, caídas dolorosas y un futuro que, aunque incierto, todavía brilla con la esperanza de una nueva redención. Lo que ocurrió en el reciente partido entre los Pumas y los Rayados de Monterrey ha vuelto a encender las alarmas y a poner en duda la continuidad del delantero tapatío, quien, cuando parecía haber encontrado estabilidad y ritmo competitivo, volvió a sufrir una lesión que podría frenar su progresión justo en el momento en que más necesitaba demostrar su valía. Nadie duda de su talento, nadie cuestiona su capacidad goleadora ni su instinto en el área, pero lo que ha frenado su carrera en los últimos años ha sido su propio cuerpo. Ese mismo que hoy vuelve a traicionarlo y que lo tiene una vez más bajo la mirada de médicos, preparadores físicos y aficionados que cruzan los dedos para que no se trate de algo grave. El partido en el estadio BBVA se presentaba como una nueva oportunidad para Macías de consolidarse en la alineación titular de los Pumas. Efraín Juárez, que ha confiado en él incluso cuando muchos ya lo daban por perdido. Lo había colocado desde el arranque con la esperanza de que su olfato goleador hiciera la diferencia ante uno de los rivales más sólidos del campeonato. Y en esos primeros minutos, la ilusión se mantenía viva. JJ se movía con inteligencia, presionaba, pedía la pelota, conectaba con sus compañeros, y parecía que finalmente estaba dejando atrás esa larga sombra de las lesiones. Sin embargo, el destino tenía preparada otra historia. A la media hora de juego, el delantero comenzó a llevarse la mano al muslo, una mueca de dolor apareció en su rostro y, en cuestión de segundos, la preocupación se extendió por todo el banquillo auriazul. Las cámaras captaron el momento exacto en que pidió el cambio, consciente de que algo no estaba bien, y mientras se retiraba del campo, el silencio se apoderó del estadio. Lo que en un principio parecía una simple molestia se convirtió en un nuevo episodio de incertidumbre. Las primeras versiones indicaban que se trataba de una posible lesión en el isquiotibial, una zona que ya le ha dado problemas en el pasado. Los servicios médicos de Pumas actuaron de inmediato y, tras realizar los estudios correspondientes, se confirmó que el jugador sufrió una contractura en el músculo posterior del muslo. Afortunadamente, no hubo ruptura fibrilar, lo que significa que, en teoría, no debería pasar mucho tiempo fuera de las canchas. Sin embargo, tratándose de JJ Macías, las precauciones deben ser máximas. El historial de lesiones que arrastra lo convierte en un caso delicado, y cada paso en su recuperación debe ser medido con precisión quirúrgica para evitar recaídas que podrían poner en riesgo lo que queda de su temporada. En ese sentido, el cuerpo técnico y el departamento médico de los Pumas enfrentan una decisión difícil. Por un lado, necesitan a su delantero titular, sobre todo porque Guillermo Martínez está descartado para lo que resta del torneo. Y las opciones ofensivas se reducen a un par de juveniles que todavía no han dado el salto definitivo. Por otro lado, está la salud y la carrera de Macías, que no puede seguir jugando al límite ni arriesgarse a agravar una lesión muscular. La expectativa es que pueda regresar para el duelo de mitad de semana frente al Atlético de San Luis en Ciudad Universitaria, pero la última palabra la tendrá su pierna izquierda y la prudencia del cuerpo médico. Si bien la molestia parece menor, el recuerdo de sus anteriores lesiones aún pesa en el ambiente. Y es que basta repasar su trayectoria reciente para entender por qué cada golpe genera tanta preocupación. Desde su salida de León, donde brilló como uno de los delanteros más prometedores del fútbol mexicano, hasta su frustrado paso por el Getafe en España, Macías ha vivido una montaña rusa de emociones. Lo que prometía ser una carrera ascendente terminó convirtiéndose en una lucha constante contra su propio cuerpo. En Santos Laguna, su etapa fue breve y amarga, marcada por una lesión que lo obligó a perderse 16 partidos consecutivos. Durante meses trabajó en silencio, sin reflectores, intentando recuperar no solo la forma física sino también la confianza. Los Pumas, conscientes de su potencial, decidieron darle lo que muchos consideraban su última oportunidad en la élite. Una apuesta arriesgada, sí,
pero también un gesto de fe hacia un jugador que todavía tiene fútbol para dar, siempre y cuando las lesiones le permitan expresarlo en el campo. Durante 6 jornadas de la actual Apertura 2025, Macías se mantuvo sano, disponible, participando y sumando minutos. Parecía que, por fin, los fantasmas del pasado quedaban atrás. Se lo veía con otra actitud, más maduro, más comprometido, y el entorno universitario le sentaba bien. Los aficionados comenzaban a ilusionarse con la idea de verlo convertirse en el goleador que el club necesitaba. Incluso los medios hablaban de su resurgimiento, de su renacer, de un JJ distinto, más consciente de sus limitaciones físicas y enfocado en aprovechar cada oportunidad. Pero el fútbol, caprichoso como siempre, volvió a darle un golpe de realidad. Y aunque en esta ocasión no se trate de una lesión grave, la sensación de fragilidad sigue flotando en el aire, como si en cualquier momento el esfuerzo excesivo o un mal movimiento pudieran volver a ponerlo fuera de combate. A nivel emocional, este tipo de situaciones también pesan. No es fácil para un jugador lidiar con la etiqueta de cristal o propenso a las lesiones. Cada vez que cae, surgen las mismas voces que lo critican, que le piden el retiro, que lo acusan de no tener la mentalidad adecuada. Pero lo cierto es que detrás de cada recuperación hay horas interminables de trabajo, terapias, ejercicios de fortalecimiento, sacrificios personales y una lucha interna que solo quienes han pasado por lo mismo pueden comprender. JJ Macías no ha dejado de intentarlo. A sus 26 años, aún tiene margen para reescribir su historia, pero necesita que su cuerpo le acompañe, que la suerte deje de darle la espalda y que pueda encadenar una buena racha de partidos para recuperar ritmo, confianza y, sobre todo, continuidad. La directiva de los Pumas ha mostrado respaldo total hacia el jugador. Saben que, con el plantel actual, su presencia es vital. El propio Efraín Juárez lo ha defendido públicamente, destacando no solo su talento sino su ética de trabajo y su compromiso con el grupo. Y ese apoyo puede marcar la diferencia. Porque en el fútbol, más allá de las estadísticas y los goles, hay un componente humano que pesa tanto como cualquier cifra. La resiliencia, la capacidad de levantarse una y otra vez, de no rendirse cuando todo parece perdido, es lo que distingue a los verdaderos profesionales. En los próximos días, Macías se someterá a nuevas evaluaciones para determinar el grado exacto de la lesión. Si la evolución es favorable, podría aparecer en la convocatoria del miércoles, aunque probablemente no como titular. Lo más importante ahora es no precipitarse. Los Pumas aún sueñan con clasificarse a la liguilla y necesitan a su delantero en la recta final, no en la enfermería. El cuerpo técnico lo sabe, y por eso se habla de manejar los tiempos con cautela, dándole descanso si es necesario, priorizando la recuperación completa sobre la urgencia de resultados inmediatos. El fútbol mexicano ha visto muchos casos de jugadores que, tras una serie de lesiones, logran reinventarse. Ejemplos sobran: Oribe Peralta, Raúl Jiménez, incluso Carlos Vela. Cada uno a su manera tuvo que enfrentar adversidades físicas y mentales antes de volver a brillar. Macías podría seguir ese camino si logra mantener la paciencia y rodearse del entorno adecuado. Lo que más necesita ahora es confianza, tanto la suya propia como la del club y la afición. Y aunque las críticas seguirán apareciendo cada vez que se lesione, también hay una parte importante del público que sigue creyendo en su talento y en su capacidad de resurgir. La historia de JJ Macías todavía no está escrita del todo. Este nuevo susto podría ser solo un pequeño obstáculo más en su camino o, si las cosas no se manejan bien, otro capítulo en una larga lista de decepciones. Todo dependerá de cómo responda su cuerpo, pero también de cómo gestione él mismo la presión que lo rodea. El fútbol tiene memoria corta, y un par de goles pueden cambiar la narrativa en cuestión de días. Si logra regresar pronto y marcar, nadie hablará de la lesión, sino de su carácter y su regreso triunfal. Pero si la recuperación se complica, el fantasma del retiro volverá a rondar, como lo ha hecho tantas veces antes. Por ahora, lo único seguro es que Macías estará bajo observación y que su vuelta se decidirá día a día. Los aficionados de Pumas esperan verlo pronto en el campo, celebrando goles y demostrando que aún tiene mucho que dar.
Porque más allá de las lesiones, del dolor y de la incertidumbre, JJ sigue siendo un símbolo de perseverancia. Un jugador que se niega a rendirse y que lucha por cumplir el sueño que comenzó cuando era apenas un niño en Guadalajara. Su historia, con todos sus altibajos, representa la esencia del fútbol, la lucha constante entre la gloria y la adversidad, entre la esperanza y la decepción, entre la caída y el renacer. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo, ¿cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada? Prepárense, amigos y amigas del fútbol mexicano, porque lo que ha ocurrido en la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, podría cambiar para siempre la historia reciente del torneo. Lo que parecía un simple partido entre Monterrey y Pumas, disputado con normalidad en la cancha y seguido por millones de aficionados, se ha convertido en el epicentro de un escándalo que está haciendo temblar los cimientos de la liga. Según rumores que ya circulan en redes sociales y medios deportivos, la FMF habría tomado la decisión de anular el partido, una medida sin precedentes que ha generado una ola de críticas, especulaciones y teorías conspirativas entre fanáticos, analistas y hasta los mismos jugadores involucrados. La noticia explotó como una bomba, nadie esperaba que un encuentro ya jugado, con goles, emoción y todo el espectáculo que acompaña a un duelo de alto calibre, pudiera ser oficialmente borrado de la historia de la temporada. La polémica ha alcanzado niveles tan altos que algunos expertos aseguran que esta decisión podría tener repercusiones legales y administrativas dentro de la propia FMF, además de afectar directamente la credibilidad de la competencia y la confianza de los patrocinadores. Lo más impactante de todo es que la información sobre la anulación del partido ha llegado de manera oficial, pero con explicaciones vagas y confusas, lo que ha dejado más preguntas que respuestas. Se habla de irregularidades en la alineación de uno de los equipos, posibles errores en la designación arbitral o incluso fallas administrativas que comprometen la validez del encuentro. Monterrey y Pumas, que ya estaban pensando en los próximos encuentros y preparando sus estrategias para la tabla general, se encuentran ahora en un limbo absoluto, sus resultados del partido simplemente han desaparecido. Y los puntos obtenidos, si los hubo, no cuentan. Las redes sociales estallaron inmediatamente, hashtags como #FMF escándalo, #partido anulado y #Monterrey Pumas se volvieron tendencia en cuestión de horas, con miles de aficionados exigiendo transparencia y explicaciones claras. La tensión se siente incluso entre los comentaristas más neutrales, quienes admiten que nunca habían visto algo semejante en la historia reciente del fútbol mexicano. Pero más allá del impacto inmediato en la tabla y en los jugadores, lo que realmente alimenta la polémica es la sensación de injusticia y arbitrariedad que muchos sienten. Imagina que eres un aficionado que pagó su boleto, que vio cómo tu equipo luchaba hasta el último minuto y que celebró o sufrió con cada jugada, y de repente te enteras de que ese esfuerzo ha sido oficialmente borrado. La indignación es lógica y el rumor más comentado es que esta decisión podría haber sido influenciada por presiones externas, internas o incluso políticas dentro de la FMF. Algo que ya ha sido comentado con cierta cautela por exjugadores y directivos de la liga. Algunos periodistas deportivos apuntan a que este tipo de medidas podrían convertirse en un precedente peligroso, ya que abre la puerta a que partidos futuros sean anulados por motivos aún más discutibles, generando un clima de incertidumbre constante que afectaría tanto a los clubes como a los aficionados. Mientras tanto, Monterrey y Pumas han emitido comunicados oficiales bastante formales, pero que no apaciguan la tormenta mediática. Monterrey habla de respeto a las decisiones de la FMF, aunque sorprendente y desconcertante, mientras que Pumas asegura que se defenderá lo que es justo y correcto, y se buscará claridad sobre los motivos de esta resolución. Ambos clubes han pedido reuniones urgentes con la federación, pero fuentes cercanas al caso aseguran que la FMF está actuando con suma cautela, consciente del impacto que esta anulación tendrá no solo en la imagen de la liga, sino también en las próximas negociaciones televisivas y en la relación con los patrocinadores. Es imposible no pensar que estamos ante un momento histórico, un quiebre en la narrativa habitual de la liga, donde las decisiones arbitrales, los goles y las victorias han sido hasta ahora prácticamente incuestionables.
El rumor más fuerte que circula entre insiders del fútbol mexicano es que la anulación del partido podría estar relacionada con un posible fraude administrativo, desde alineaciones incorrectas, cambios no reportados a tiempo o incluso problemas con las licencias de los jugadores. Hay quienes aseguran que la FMF ha detectado una irregularidad tan grave que, de no actuar de inmediato, podría generar demandas judiciales e incluso sanciones internacionales. Esto explicaría la rapidez con la que se emitió la anulación y la aparente falta de explicación detallada al público. Por supuesto, estas son especulaciones, pero la sensación general es que estamos ante un caso que no solo afecta a Monterrey y Pumas, sino que puede sentar un precedente que haga temblar a toda la estructura del fútbol profesional en México. En los círculos de fanáticos y expertos, la conversación se divide. Algunos creen que la FMF actuó correctamente, protegiendo la integridad de la competencia, mientras otros la acusan de exceso de poder y arbitrariedad, cuestionando la transparencia de la federación. Los foros de discusión y grupos de WhatsApp se llenan de debates sobre si los jugadores deberían recibir indemnización moral, si los puntos deberían ser reubicados o si simplemente se debería repetir el partido. Todo indica que la decisión de anular el juego no será olvidada fácilmente y que las consecuencias seguirán desarrollándose en las próximas semanas. Algunos analistas incluso aventuran que esto podría generar cambios internos en la FMF, con posibles destituciones o reestructuraciones, si la presión mediática y la opinión pública se mantienen intensas. Mientras tanto, el ambiente en Monterrey y Ciudad Universitaria es de tensión y desconcierto. Los jugadores, entrenadores y aficionados no pueden ocultar su frustración. Entrenamientos, preparativos y estrategias que parecían definitivos han quedado en el aire. Se comenta que incluso algunos jugadores de ambos equipos podrían haber considerado medidas legales si la federación no brinda explicaciones más contundentes. La sensación de injusticia deportiva se respira en cada comentario de aficionados y expertos, y muchos ya comparan este caso con escándalos internacionales de fútbol donde decisiones federativas desataron debates históricos. La anulación de este partido podría quedar grabada en la memoria colectiva del fútbol mexicano como un hito sin precedentes. Los medios digitales han sido clave en la difusión de este escándalo. Twitter, Instagram, TikTok y Facebook se llenaron de videos, memes y análisis de cada posible irregularidad. Algunos aficionados, con gran humor negro, han empezado a crear teorías conspirativas que van desde la influencia de patrocinadores hasta supuestas rivalidades internas entre directivos. Otros, más serios, exigen una investigación a fondo, con documentos, pruebas y declaraciones claras, para evitar que el escándalo se convierta en un precedente dañino para la liga. Lo cierto es que la FMF se encuentra ahora en el ojo del huracán, con la presión de explicar su decisión y, al mismo tiempo, de mantener el orden y la autoridad dentro del fútbol mexicano. Por el momento, lo único seguro es que este escándalo va a marcar un antes y un después. La anulación del partido entre Monterrey y Pumas no es solo un tema deportivo, es un fenómeno social que refleja cómo la pasión por el fútbol se entrelaza con la política, la administración y la transparencia institucional. Las próximas semanas serán decisivas para ver cómo la FMF maneja esta crisis, cómo reaccionan los clubes involucrados y qué impacto tendrá sobre la afición. Mientras tanto, los rumores, especulaciones y teorías seguirán multiplicándose, porque en el fútbol mexicano nunca se había vivido algo tan inesperado, tan polémico y tan cargado de incertidumbre como este monumental escándalo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará con los puntos, con la clasificación y con la credibilidad de la FMF después de esta decisión histórica? El tiempo lo dirá, pero lo que es indiscutible es que hoy, más que nunca, el fútbol mexicano se encuentra en el centro de un debate que trascenderá mucho más allá de la cancha. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya. Cachún cachún rara, Pumas.